Entonces, hablemos ya de la luz verde. Donald Trump dio luz verde al proyecto de ley bipartidista sobre sanciones contra la Federación Rusa. Así lo declaró el senador estadounidense Lindsey Graham. En las redes sociales escribió que esta decisión es oportuna, ya que, cito, Ucrania hace concesiones por la paz, mientras que Putin solo habla y sigue matando a inocentes. Graham añadió que este proyecto de ley permitirá al presidente de Estados Unidos castigar a aquellos países que compren petróleo ruso barato. Entonces, señor Stanislav, ¿cuál es su visión sobre las perspectivas? Porque sobre este proyecto de ley, sobre esta iniciativa, y nosotros con usted, entre otros, la hemos mencionado, bueno, por decirlo suavemente, más de una vez. ¿Qué ha cambiado esta vez? Creo que aún así el presidente estadounidense no entiende realmente que los enfoques que él ha utilizado, digamos, durante el año, yo sinceramente no los llamaría demasiado decididos, ya que no están funcionando. Pero cuando se impusieron sanciones por parte del Departamento del Tesoro de EU contra Rosneft y Lukoil, entonces sí tuvo efecto. Aún así, en ese momento el Kremlin accedió a establecer contacto y de hecho fue entonces cuando se inició esta fase de negociaciones en las que nos encontramos ahora. Sí, no podemos predecir ahora si será exitosa o no. Entendemos que la Federación Rusa por ahora no tiene intención de detener su agresión, pero sin embargo esto tuvo un efecto. Y creo que Trump entiende que es precisamente de esta manera como se puede lograr lo deseado. ¿Se impondrán en este caso específico las sanciones de las que habló el senador republicano Lindsey Graham? Por ahora no podemos decirlo con certeza. No descarto que, al menos por el momento, esto pueda considerarse una especie de amenaza o advertencia. Es decir, a través de Graham, Trump, como yo lo interpreto, a menudo envía este tipo de señales. Usted mencionó a Medvedev. Medvedev envía desde Rusia lo que Putin tal vez no puede decir públicamente. Y aquí vemos que Graham cumple esa función. Ese papel al menos, aunque sea parcialmente, es decir, él muestra que el presidente estadounidense entiende todo claramente y está dispuesto a actuar con mayor determinación si, digamos, si surge tal necesidad. Y en el contexto de todos estos acontecimientos relacionados con Venezuela, con la historia de estos petroleros y demás, podemos suponer que el líder estadounidense podría tomar tal decisión. La única pregunta es cómo reaccionar ahora mismo. Y ahora vemos que se está poniendo el énfasis precisamente en la introducción de restricciones secundarias, lo que podría afectar a ciertos países que compran esos mismos recursos energéticos rusos. Y aquí muchos deben prepararse. Vemos que hay avances, por ejemplo, en el contexto de la India y que poco a poco se está recuperando de la dependencia de los recursos energéticos rusos. Y por cierto, quiero señalar precisamente eso, es decir, hacer hincapié en este punto importante. Desde el año 2022, la India se ha convertido en el mayor comprador de ese petróleo ruso que se transporta por mar y que se vendía a precios ligeramente reducidos. Y por cierto, ayer tuvo lugar una reunión en París entre los jefes de los departamentos de asuntos exteriores de los países del Triángulo de Weimar, Francia, Alemania y Polonia, y el ministro de Asuntos Exteriores de la India. Ellos discutieron estas cuestiones y ahora se está dando una situación muy interesante. Y precisamente en que Europa está intentando atraer a la India a su lado, es decir, al lado del mundo libre, quizás se logre un acuerdo de zona de libre comercio pronto entre la Unión Europea e India que podría compensar, por ejemplo, sus pérdidas en el contexto de una posible renuncia a los recursos energéticos rusos. Y en general, Nueva Delhi que está enviando señales bastante positivas. Y quiero recordar que también hubo restricciones impuestas por la administración de Donald Trump, precisamente cuando se hablaba de plazos respecto a la India. Y de hecho esas restricciones están funcionando. En ese momento hubo muchas discusiones sobre si funcionarían o no. Y hubo diferentes señales, distinta información que supuestamente la India estaba rechazando el petróleo, que supuestamente no, el ruso y en general sus hidrocarburos. Pero vemos que aún así esto tiene un efecto positivo. Así que creo que en un futuro cercano veremos noticias bastante importantes para todos nosotros. Noticias, pero quiero subrayar que todo esto no se hace de inmediato. Todo esto es un proceso complejo. Y para que todo esto comience a hacerse realidad y tenga algún efecto,
Es necesario que pase cierto tiempo porque cuando determinados países ya sufren, por ejemplo, si se imponen restricciones secundarias, pérdidas económicas, entienden que es mejor buscar alternativas en el mundo. Creo que Donald Trump tampoco está listo para presentarse como una alternativa. Él, por ejemplo, ofrece sus propios recursos energéticos a los países europeos. Es decir, aquí hay un juego muy sutil y multifacético que tal vez Putin no comprende plenamente o tal vez sí lo comprende, pero se ha quedado atrapado en sus propias ambiciones. Y por eso no puede detener la guerra contra Ucrania, pero en cualquier caso las sanciones y otras medidas adoptadas tendrán su efecto también de manera significativa sobre el dictador ruso. Al final tendrá que decidir si él finalmente aceptará firmar algún tipo de acuerdo relativamente de compromiso para el cese al fuego, o Rusia, digamos, sufrirá consecuencias aún más devastadoras y catastróficas de las que ya existen ahora,